Buenas noches, Lick. ¿Me escucha? Disculpe. Tiene apagado su micrófono, licenciada. No le escuchamos, licenciada.
Buenas noches, Buenas noches, licenciada. Buenas noches. bienvenidas a nuestra clase de nuevo. Hoy nos toca un tema muy interesante, el obrero agrícola, ¿verdad? La verdad no sé si ya tienen conocimiento cuánto nos tocan los exámenes finales. El 8, licenciada, empezamos. El 8. Pero el derecho agrario, ¿qué fecha les toca examen? 12, creo, si no estoy mal, licenciada. 12. Buenas noches, Ligda. El 10 toca con usted. El 10. Santo Dios. Jueves 10. Entonces son variables porque prácticamente tendríamos solamente la última clase de mañana, si es que le damos clase el 9. Porque en la central, por ejemplo, está para el 18, por eso les preguntaba. El 10, licenciada, ahí ya acabo de ver el calendario. Tenemos El 18. El 8 empezamos con civil y el 10 tenemos agrario. Es el 10. Sí, licenciada, es diferente el de Misco que el del Central. Ay, santo Dios. Entonces, prácticamente nuestra última clase es mañana. Sí, licenciada. Bueno, los debo yo a ustedes un montón de contenidos. Porque yo tenía visto que es diferente con la de la central y como no mandan los calendarios, sino que lo mandan de último. Entonces, mire, no se preocupe, yo prefiero que estudie, ¿sí? Porque es poco lo que vemos en clase. Entonces, yo terminando la clase ahorita, les mando la presentación de una vez, incluyendo de mañana, porque yo sé que ya les toca examen la otra semana, entonces ya no logran mucho. Por aquellos que, a excepción de las personas que ya tienen algún punto de la semana pasada, yo las tengo aquí anotado y sí tienen el punto, ¿verdad? Y a excepción de las que han asistido y los que no asisten a clase por X y razones, pues lo sentimos mucho, ¿verdad? No las puedo apoyarlo con algún punto, tiene que ver mucho su intervención, como les había dicho, que es muy rápido el examen, básicamente no nos da tiempo casi nada, ¿verdad? Entonces, sin embargo, vamos a avanzar. Terminando la clase de hoy, yo se los voy a mandar el contenido del examen prácticamente, que es lo que ya vimos, más lo que tenemos hoy y mañana, pero ya solo le damos un repaso mañana para que estudien. Entonces, ya los tenemos afortunadamente las presentaciones. Nos toca hoy, por ejemplo, el tema es el obrero agrícola según el programa. ¿Qué implica o qué quiere decir, a qué se refiere el obrero agrícola? Tenemos algunas definiciones acá, son consideradas trabajadores agrícolas, los que labran en granjas y plantaciones en el procesamiento de materiales, materiales primas para la producción de fibras, alimentos, trabajan a cambio de dinero en efectivo o de pago en especies y no poseen ni alquilan tierras ni los instrumentos que usan en su trabajo. Prácticamente ahí ya vemos la gran diferencia con trabajadores o el obrero agrícola. Prácticamente son las que trabajan en granja, son las que están trabajando de X o cultivando la tierra, pero no son de ellos propiamente, sino que lo reciben a cambio. ¿Qué reciben a cambio? Un pago. Leonel tiene la palabra. Sí, buenas noches, licenciada Marisol. Solo quería molestarla. Fíjense que yo estoy un poquito preocupado por los resultados del examen y de los puntos. Ahora, porque mañana sería nuestro último, ya esta semana sería el último, ya la última vez que nos vamos a ver, creo yo, si no estoy mal. Así es. Y ya la otra, pues nos toca. Entonces hay que saber si, en mi caso, pues yo no sé si tengo los puntos como para poder intervenirme, poder entrar en el examen, porque saqué muy baja nota en el primero.
Ahora bien, no sé si de qué forma me puedo enterar. Bueno, a veces es un poco complicado cuando hay personas siempre intervienen a un gran equipo, ¿verdad? Sin embargo, las calificaciones, yo estoy terminándolo, calculo tenerlo el día de mañana o el viernes a más tardar. Entonces, con el mismo procedimiento se les va a enviar. Se les va a enviar en Classroom antes de subirlo, ¿verdad? Por eso les decía yo con algunos puntos en clases, porque de verdad, hay que ganar los puntos. Aquí no se regala nada, hay que ganarlos y lo que hemos hecho es las intervenciones y yo voy anotando más o menos los conceptos. Entonces, ahí lo estamos viendo, es lo que estaba explicando. Entonces, yo anoto, por ejemplo, la semana pasada hicimos varias preguntas porque prácticamente es difícil que digamos, mire, hacemos otro laboratorio para poder, ya no se puede, ¿verdad? Entonces, básicamente yo tengo aquí anotado, Leonel no estuvo la semana pasada, o bien. Yo no Aquí, falto a ninguna clase, señorita. vaya. Disculpe, licenciada, no falto a Entonces, ninguna clase. aquí tengo Leonel, tiene un punto de la semana pasada. Pero las publicaciones, como cabalmente usted lo dice, cómo saber, cómo salieron, a más tardar el viernes pasado mañana lo estoy publicándolo, ¿ya? Vaya, licenciada, disculpe Vaya, la no tenga molestia. pena. Disculpe. Eh, Disculpe. Joel, ¿tiene la palabra? Buenas noches, licenciada, y perdone el uso de la palabra. Fíjese que yo pues me examiné en extemporáneo, sin embargo, yo le había comentado que había tenido problemas en mi trabajo y me extendieron la carta hasta el lunes, ¿verdad? Posteriormente, ya había pasado el día del examen extraordinario, sin embargo, este, me sometí al examen extraordinario, únicamente que yo no le había enviado a usted, por ejemplo, la solicitud, ¿verdad? Porque no me habían enviado a mí la carta, sino hasta el lunes que cuando pasara ese fin de semana. Entonces, no sé si en este caso, pues, pueda yo después de finalizar el curso, ahorita, pues, tratarla con usted, ¿verdad? No sé. ¿Qué es lo que usted necesita? No sé si en este caso, perdone, licenciada, se tomó en cuenta mi examen, porque yo no le había enviado yo, por ejemplo, la solicitud. Si no es el mismo día, yo le escribí el día del examen, le escribí que a mí hasta el día lunes me trasladaban la carta como de justificación por la cual yo había me había ausentado en el examen, ¿verdad? Es lo que yo lo estaba planteando, que a veces por una persona, dos personas, y no podemos ahí estar publicando medias publicaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dimos instrucciones en el primer parcial, en el segundo parcial, mire, por favor, independientemente que su nota, su examen lo hizo extemporáneo por X y razones, pero también tenía que hacer su nota personal para que lo envíe. Esos son los atrasos que tenemos y las personas que también tuvieron la oportunidad de un trabajo y de verdad, se los pido de todo corazón. Tratemos de resolver las cosas, pero no estemos con esa agresividad. Ya mi auxiliar me comenta hace ratito que alguien lo estaba agrediendo a ella vía mensaje y eso no se hace. Entonces, prácticamente ahorita ella está algo enferma y no está presente. Sin embargo, de verdad, como buenos estudiantes, a la persona que se los hizo, pues de verdad no quisiera que siga ocasionando problemas porque ya lo hizo con muchos estudiantes. Yo creo que en su caso, Joel, básicamente mándame su nota y cuando se examinó se tuvo que mandar la nota porque estoy chequeando a todos, pero no todos aparecen. Entonces, se hace una nota personal. La justificación por X y razones no pude por esta razón. Y ahora que tiene la carta ya de la empresa o de quien sea, mándamelo y me adjunta su nota personal porque la responsabilidad es suya. Entonces, mándame para poder chequearlo y claro que también se le dio para que no tengamos estos atrasos, de una vez lo hicimos el extemporánea el día sábado.
después del examen, pero también tuvimos problema que no es que otros que no se enteraron y lo avisamos de una vez en el medio que tenemos, mire, vamos a tener el extemporáneo el sábado, pero aún así no se examinaron y posteriormente hasta el lunes, mire, es que no me examiné, quiero examinar. Entonces, de verdad son esos pequeños atrasos, pero lo estoy resolviendo, no se preocupe. Muchas gracias, licenciada. Ahí lo tenemos terminando la clase, o si puede, pues envíalo de una vez, porque la verdad ya a esta altura pues necesitamos un poquitito más de su comprensión y responsabilidad, ¿verdad? Únicamente, y no se preocupen, vamos a publicar sus notas y las intervenciones pues también lo estamos valiendo a algún punto porque tiene que ver mucho la solidaridad, la solvencia, la intervención, el conocimiento que uno va teniendo también, la responsabilidad y también su comportamiento, ¿verdad? O sea, todo es un récord en la vida. Gracias y vamos a continuar. Aquí estamos hablando de la diferencia entonces agrícolas, el obrero agrícola. En concreto es que el obrero agrícola, él no trabaja para sí mismo o ella no trabaja para su cosecha propio, sino que trabaja para XY personas a cambio de un salario. ¿A qué nos referimos entonces? Como las personas que trabajan en las granjas, como las personas que están cultivando, pero ellos son mozos de otra empresa o una mediana empresa, pero siempre reciben el nombre de obrero agrícola. Esto es la definición que tenemos acá. Alcanzamos a ver qué están haciendo ellos. Sonia, ¿qué alcanza a ver? Están recolectando el fruto. Alegre, feliz. Buenas noches, licenciada. Están recolectando el producto o frutos. ¿Y cómo le podríamos llamar a ellos? Son los trabajadores, lo que dice ahí, ¿verdad? Que son obreros agrícolas, son los trabajadores que recolectan lo que es la producción. Pero están sirviendo a una empresa. O sea, ellos solo recolectan, no sé si están recolectando limón, es posiblemente. Son los grandes limones que están recolectando para la empresa sacar, pero a eso no son de ellos, sino que van sacando como el pan diario, dice así en el lenguaje común, ¿verdad? Reciben un salario que la verdad, como lo vemos acá, sufren de altas tasas de pobreza, inseguridad alimentaria, muertes accidentales y enfermedades. Con frecuencia se les niega también sus derechos humanos básicos. ¿Cómo le podríamos calificar a ellas? Porque son mujeres. Entonces, no solo hablamos de hombres agrícolas, sino que de mujeres también. ¿Cómo le podremos calificar? Ellos están prácticamente cortando el limón bajo el sol. El limón tiene casi algunas cosas de espina, tienen animalitos. Por eso, básicamente, lo dice aquí para entender mejor. Aquí estamos viendo que sufren de muertes accidentales, enfermedades con frecuencia. Se les niega también sus derechos humanos básicos. ¿Por qué los derechos humanos? Porque no tienen, por ejemplo, alimento, pasan hambre, sequía, están en el sol y la empresa no está obligado de alimentarlos porque reciben un salario. Quizás no llegan al salario mínimo. Ahí es, muchas veces decimos, tenemos que tomar de verdad, bastante una conciencia social que tenemos que apoyar, ver cómo hacemos, cómo apoyar a esta gente. Estoy seguro que la gente más de agrícolas no tienen estudios, porque no es que no han querido, sino que no han podido, también por el escaso de empleo, escaso de recurso, y no tienen, entonces son gentes que están ahí, pero son seres humanos. O sea, son seres humanos que sufren una desnutrición allí, ni siquiera estamos hablando de un salario mínimo, ni tienen el salario mínimo, muchas veces las pagan 25, 30 si es que llegan diario.
y los pagan por la cantidad que cortan. O sea, es una vida bastante complicado, pero a eso se refiere entonces el obrero agrícola. Una explotación laboral. Así es. Ya no solamente una explotación, sino que también una Violación a los situación derechos de fundamentales. salud, explotación laboral, porque prácticamente es una explotación, exclusión a sus derechos. No se está pensando que mire si tienen alimento o si les alcanza los 30 quetzales que les ganan diario o 50 quetzales diario. No, aquí lo que se paga el diario, aquí no está hablando de horas extra ni nada, ¿verdad? Y a veces hay personas que de verdad trabajan, pero no aprovechan cuando tienen mejores condiciones. Y estas del área rural, del campo, que son obreros campesinos, son obreros agrícolas, mire, es una situación bastante complicada. Marvin tiene la palabra. Gracias, Lick. Buenas noches. Disculpe con una pregunta, no sé si me confundí. Usted estaba hablando que los trabajadores agrícolas pues son los que trabajan en el campo, pero son pues empleados por alguien, o sea, no trabajan para ellos mismos, por así decirlo. En Y la entonces definición, sí. y entonces los trabajadores pues que también trabajan en el campo en algún tipo de siembra, pero que es como que su propio negocio, por así decirlo, o que ellos mismos venden lo que han cosechado. Estos son los agrícolas, es la definición que vimos la semana pasada. Esto estamos viendo ahorita los obreros o agrícolas, ¿sí? Que básicamente la definición en este momento, los obreros agrícolas son los que trabajan para una empresa más pequeños, que les pagan el día lo que ellos trabajan, pero no corresponde a una horas extra, a todo, no. La definición de lo que usted pregunta lo vimos la semana pasada. Sonia, ¿nos haría favor de dar lectura a la diapositiva? Con mucho gusto, Linda. Los trabajadores agrícolas, ¿sabía usted que en el mundo existen 450 millones de trabajadores agrícolas? Este grupo constituye más de 40% de la mano de obra agrícola y su número se incrementa en proporción al crecimiento de la fuerza laboral en el sector. En muchos países, más de 60% de los trabajadores agrícolas viven en situaciones de pobreza. La agricultura es una de las 3 industrias más peligrosas. En 1997 hubo 170,000 muertes por accidentes en lugares de trabajo y unos 7 millones de trabajadores agrícolas murieron de VIH-Sida. Entre 1985 y el 2001, menos del 20% de los trabajadores agrícolas tienen seguridad social básica. 70% de los niños que trabajan en condiciones perjudiciales para su desarrollo y bienestar lo hacen en la agricultura. Entre 20 y 30% de los trabajadores agrícolas de las áreas rurales. Entre 20 y 30% de los trabajadores agrícolas son mujeres, las cuales constituyen un grupo marginalizado en la mayoría de las áreas rurales. Gracias, Sonia. ¿Alguien quisiera dar una definición así exactamente a qué personas nos referimos y dónde los podemos ubicar en nuestra realidad? Leonel. Señor, a ver si me agarró, sí. Me agarró, pero volando bajo. Que preste atención, Miguelita. Disculpe, oye, pero perdone, pero estaba en otro. Estaba en otro mundo. Disculpe. No tenga pena, Leonel, perdió el punto. Vamos a ver, Sonia, usted que ya lo leyó. Ok. Comprendo, mi vida, que son los campesinos, los trabajadores también, que trabajaban para pequeñas empresas, según entiendo, y que el mayor porcentaje, pues estaban, lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Siendo explotados, sin derecho a salud, sin derecho a sus derechos constitucionales, ¿verdad?
que sería la salud, que sería una mejor condición laboral, los niños que no fueran explotados y las mujeres también que según la lectura eran marginadas en ese tiempo, ¿verdad? Y las horas que elaboran son bien extensas. Yo comprendo que eso es, que se refiere directamente a los campesinos explotados por empresas. Eso es, los campesinos explotados por empresas. Gracias. Marvin, ¿estará Marvin? Sí, Indícanos aquí de qué cantidades de mujeres estamos hablando. la cantidad de mujeres que trabajan en agrícolas. Ujú. Dice que entre el 20 y el 30% de los trabajadores agrícolas que son mujeres. Esto es para ver si estaban atentos. Aquí nos dice claramente, porque aunque lo leemos 10 veces, pero ni siquiera los entendemos. Entonces, aquí nos dice claramente entre el 20 y 30% de los trabajadores agrícolas son mujeres, las cuales constituyen un grupo marginado en la mayoría de las áreas rurales. ¿Alguien me da una definición exactamente, un ejemplo concreto, donde los encontramos las mujeres y hombres agrícolas? Ponga un ejemplo claro y le doy un punto. Licenciada, buenas noches. Otro. Las fincas cafetaleras son uno de los ejemplos típicos, licenciada. Recuerdo que mis abuelos contaban que la abuela se iba en temporadas de recolección de café a las fincas y que había bastantes mujeres, por ejemplo. En las cañeras también, licenciada. ¿Quién quiere hablar? Sí. Buenas noches, licenciada. Un ejemplo claro que yo he visto es en las bananeras de la costa sur, en Quizate precisamente. Ahí hay muchas mujeres trabajando, tanto como hombres también. En el área de Santa Rosa tuve la oportunidad también, licenciada, de visitar una finca que ellos exportan piña. Y nosotros fuimos a ver porque ese día pues estaban sacando unas grandes camionetas con unas piñas enormes que son de esas que le llaman tipo hawaiana. Y habían mujeres en ciertos sectores, los tenían por sectores y estaban ellas metidas ahí jalando las piñas. Y la mayor parte eran mujeres de las que estaban trabajando ahí en esa piñera. Tu micrófono, Ligda. De acuerdo a lo que ya dijeron, ahorita Leonel, va para usted una pregunta. Aquí mencionaron en la bananera caña, piña, mencionó Sonia. ¿Dónde más las mujeres trabajan? ¿Será que en la caña o dónde? ¿Dónde lo ubican ustedes las mujeres? Va para Leonel. Bueno, yo lo ubico más que todo, no en las cañas, no en las azucareras, sino que las ubico más en el cultivo de piña. Porque fíjese que ahorita tuve una experiencia, fui a Sociumita, Jutiapa, de donde soy originario, y me puede dar cuenta, por ejemplo, ahí por los Nuevos Viñas, ahí se pone la gente del lado izquierdo y del lado derecho, lleno de piñas, ¿no? Y los traen de ahí cerca, y unas piñas, pero bien hermosas, ¿no? Y a buen precio. Lo único y a la vuelta, así como unos 2-3 kilómetros, hay unas fincas donde van a cortar naranjas las mujeres. No que las siembren, sino que van a cortar naranjas
me imagino que en los palos de naranjas. Y las van a vender por redes, se las dan, por ejemplo, a 20 quetzales, ellas las venden a 25. O si se las dan a 25, pues ellos las venden a 30. Porque yo estaba platicando con una de ellas, les compré unas piñas y todo, y unas naranjas. Y sí, realmente ellos están ganando como un 5 o 6 quetzales. Pero en los trabajos, en las azucareras, que yo sepa, no trabajan mujeres en el campo, sino que es trabajo para el hombre. No sé si aquí los ingenios se dedican a estar reclutando mujeres para ese tipo de trabajo tan pesado, ¿no? Y muchas veces tan insalubre para los trabajadores. Gracias, Leonel. Una pregunta para quien me contesta tiene un punto. ¿Qué porcentaje de población estamos hablando, trabajadores agrícolas a nivel mundial? ¿Qué porcentajes lo asignamos o lo vemos? El 40%, Lick. El 40%. 70%. No. Dice que en el mundo existen 450 millones de trabajadores agrícolas. Aquí lo tenemos en la presentación, ya perdieron. En muchos países, más de 60% de los trabajadores agrícolas viven en situación de pobreza. La agricultura es una de los 3 industrias más peligrosas, ¿sí? En 1997 hubo 170,000 millones muertes por accidentes. Ahora bien, aquí está, hay un montón de respuesta en esta presentación. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo, la pregunta es, ¿qué porcentaje de población hay que trabajan en la agricultura? Pero también no son de ellos los que trabajan, sino que son trabajadores de ahí, reciben un salario tan miserable, para no decir otra palabra. Reciben un salario miserable, pero también no solo los papás trabajan, sino que trabajan los niños, porque les ayudan los niños a hacer algún trabajo, ¿verdad? Ayudar a jalar, aunque sea. Por eso es la razón fundamental, les decía yo, la conciencia social, porque no es lo que quiera la gente estar ahí, sino que no tienen. Entonces se conforman con lo que ganan, pero llevan sus hijos. Básicamente aquí trabajan más mujeres. ¿Dónde más trabajan las mujeres? Hay cosechas que no lo mencionaron, que son muy importantes, que exporta Guatemala. Es por eso les preguntaba, algunos dijeron sí, tales cosas. Mencionamos el café, que es el que más conocemos. También el banano lo mencionamos, pero también está la cosecha de algodón, está la cosecha de maíz, que no se nos olvidó, está la cosecha de frijol. ¿Quién más los levanta? Las cosechas son más mujeres. Está la cosecha de otro producto muy importante en Guatemala, que es el cardamomo. Pero no lo mencionamos, se nos olvidó, ¿verdad? Entonces, ¿quién más lo cosecha? Son mujeres. Si no sabemos nuestra realidad, híjola, aquí nos dice, mire, apoyan la niñez. ¿Quién va bajo el cardamomo a cortar? Son niños, son mujeres. Además que es un trabajo bastante complicado porque es en el suelo. Y las mujeres muchas veces llevan sus hijos en la espalda y van cortando el cardamomo. Entonces, básicamente son cosechas que, mire, se dedican las mujeres. Ahora bien, ¿por qué razón? Preguntas directas. ¿Por qué razón se encuentran mujeres trabajando con los niños bajo esta situación tan complicada? ¿Por qué razón creen ustedes? Esvin. Una licenciada es de que no hay lugar donde dejar a sus hijos, o sea, no hay
y tampoco no hay una educación cerca para poder dejar a los niños, entonces se los llevan a trabajar por el tal motivo de que no tienen cómo ellas dejar, o sea, una escuela cerca para dejar a sus hijos. Por la mala economía del país también, licenciada. Sí, por la pobreza extrema que se vive en el interior. Eh, no tiene acceso a guarderías. Y tampoco la economía les daría como para pagar a alguien que se quede cuidando a los niños. Desde muy pequeños llevan a los niños a que aprendan a trabajar. O es prácticamente ya obligatorio que el niño vaya ahí, ¿verdad? Bueno, hay un montón de definiciones en esta presentación que les va a servir mucho a ustedes, no solo para el examen. Marcos, Andrés, ¿quiere hablar? Muy bien, Marcos, gracias. Aquí hay razones muy fundamentales y de verdad a veces es difícil. En el caso de las mujeres, pues llevan sus hijos bajo el cardamomo, bajo el cafetal, bajo la bananera, etcétera, porque son madres solteras o simplemente parte de la situación de la migración, y esa es una vida real. No estoy en contra de los varones, yo las quiero, los hombres, pero hay hombres muy machistas. Hay hombres muy machistas, como en todo, ¿verdad? Hay hombres muy buenos, pero también hay unos muy machistas. Y yo lo quiero los hombres por lo que son, no por su machismo. Entonces, básicamente, el hombre se va. ¿Qué pasa en las comunidades? Que es común, la vemos en todo lado. Se migran en la capital, dejan sus mujeres en la comunidad y se les olvida que tienen hijos allá. A ver cómo sale la mujer, pero hacen nueva vida en la capital. Buscan otra pareja en la capital y no digamos en el exterior. El hombre que migró dejó a la mujer con deuda y se fue, pero ¿qué hace la mujer con los niños? Recordemos que en las comunidades no hay guarderías. Allí no cabe guarderías. Hay guarderías solo en las ciudades o en la cabecera departamental, pero ya en las comunidades no hay guarderías. Entonces, la mujer tiene que irse con sus hijos. Un primer elemento. Un segundo elemento es que muchas veces el otro tema muy, muy difícil es el caso de la desnutrición, la pobreza extrema, porque la mujer básicamente, estándose embarazada, está bajo el cafetal, bajo la bananera, cortando cardamomo, y es un trabajo muy pesado porque todo el tiempo agachado, agachado. ¿Y qué hay? El cardamomo, por ejemplo, es bajo los árboles, tiene animales, por eso de verdad tiene poco tiempo de vida, porque es infectado por cualquier animal. Allí aparecen las culebras, allí aparecen, por ejemplo, las arañas venenosas. Hay un sinfín. Pero ¿será que ellas tienen médico a la par, como la ciudad? No tienen nada. Entonces, es la razón fundamental que hay muchas mujeres son abandonadas por sus esposos, hacen nueva vida a donde migran, ya sea en el exterior, en la capital, y se les olvida. O sea, llevo varios casos y veo varios casos así. Y muchas veces es porque la mujer tiene la culpa, porque nunca atendió a su marido. No, hombre, los dos tienen que atenderse. Esto no es una plática prematrimonial, pero la pareja tiene que atenderse entre sí. La mujer no está obligada de atender al hombre, ni tampoco el hombre a la mujer. Algunas mujeres también se pasan que él me atiende, que me dé los lujos. No, hombre, los dos tienen que atenderse, ¿verdad? Pero el hombre no entiende eso. Y hay mujeres también pasa
pasa también a otra diversión, ¿verdad? Entonces, básicamente, la complicación social es esto. La consecuencia es la niñez. Los niños nacen desnutridos porque no tienen alimento desde el vientre de su mamá. Leonel. El licenciado, buenas noches, disculpe nuevamente. Buenas noches. Fíjese que el día de hoy estaba yo escuchando al señor Yamatei, yo le digo Charchenko, y este señor estaba platicando acerca, y tenía un grupo ahí de gente, estaba platicando acerca del huracán que hay ahorita creo que por las costas del Atlántico. Y todos estábamos poniendo nuestras opiniones, ¿verdad? Pero a mí me disgustó escucharlos. Y le dije, les puse ahí, ustedes deberían de dejar de estar dando tantas babosadas, ¿eh? Y ponerse a pensar que el pueblo tiene hambre. 1, necesitan educación. 2, hay niños desnutridos. 3, en ellos deben de pensar ustedes en darles trabajo, pero buenos trabajos, educarlos para que puedan trabajar y no estarse robando el dinero de todo el pueblo. Porque hoy en día, tenemos uno de los peores gobiernos que han habido desde que yo tengo razón de vivir. Porque ahora todo el mundo anda haciendo averías por todos lados. Si es el policía, le pegan una mordida a uno. Si es en el Ministerio Público, igualmente. Si es en los juzgados, igualmente. Donde supuestamente tienen que estar apegados a la ley, ¿verdad? Tener legitimidad en las cosas, pero no se cumple. O sea, aquí todo las leyes son buenas. El problema somos nosotros mismos que no le damos espacio a nuestro prójimo. No ayudamos a la gente en ningún sentido. Solo queremos venir como asadones, solo para adentro, y la gente en el altiplano está sufriendo más que nosotros, muchas veces. Yo tuve la oportunidad de conocer Tejutla, Comitancillo, y mire, licenciada, yo me asusté un día que yo llegué a una casita de estos señores. Toqué la puerta, no sé ni por qué razón, no me recuerdo, y había un grupo, estaba el padre sentado en medio, y había un grupo de niños a la parte, hacia alrededor de él, y le decían, con un surrimero de tortillas, y solo le ponían un poquito de chile a la tortilla y comían. Eso fue su almuerzo. Y yo me puse tan triste porque yo me estaba, disculpen la palabra, de lo que yo vi, yo me estaba hartando, bien en la mañana, bien a mediodía y bien en la noche. Y me sentí demasiado triste porque ningún gobierno se pone la mano en la conciencia de ayudar a nuestro pueblo, al dueño de la tierra, que somos nosotros mismos, nuestros antepasados, y es la gente ahorita del altiplano. Estos son los verdaderos dueños de la tierra en Guatemala, y son a los que el gobierno mismo mantiene marginados, porque los mantiene pobremente y no les da de comer, ni cómo se ganen nada, los tienen de una vez marginados, chance a nada, cero. Ahora ese es uno de los graves problemas, ahí estiva el problema grave que hay en Guatemala. Esa es la base esencial para poder salir adelante. Educar a nuestra gente, darles su lugar, dejarlos participar, muchas cosas. Y el corazón de nuestra gente se está volviendo duro y muchas veces amargado con los que estamos en la ciudad. ¿Por qué razón? Porque no se les da chance de nada. Y encima todavía se les castiga con trabajos que son insolubles totalmente, donde no hay ningún beneficio para ellos. Esa es la realidad y la triste realidad de nuestro pueblo indígena en Guatemala. Gracias. Leonel, tenemos en el uso de la palabra Mario Rafael. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Mario. Sí, completamente de acuerdo en lo que han dicho los compañeros y compañeras, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? De lo que existe en relación a esta mano de obra de tipo obrera, ¿verdad? Es decir, dependiente de lo que es la gran industria
mejor dicho, agroindustria, ¿verdad? Porque es en el agro, ¿verdad? Y muy atinadamente el compañero decía que en las empresas azucareras no contratan mucha mano de obra de mujeres. Eso es cierto, ¿verdad? Yo trabajé en la agroindustria y efectivamente el grueso de la población son hombres, ¿verdad? Y vienen la mayoría de Quiché, Huehuetenango y todo eso así, ¿verdad? Porque dice que son los que tienen más aguante, ¿verdad? Pero yéndonos a la parte de la mujer, en ese sentido, de acuerdo a estudios, ¿verdad? De la Organización Internacional del Trabajo y a la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, indica que las mujeres tienen mucha discriminación en el sentido que de acuerdo a estudios de estas instituciones, ¿verdad? Reciben un 25% menos en el pago, ¿verdad? Es decir, si nosotros hiciéramos una comparación, los hombres ganaran 100 quetzales, las mujeres ganarían 75, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a estos estudios que realizan estas instituciones, ¿verdad? El Banco Mundial, por ejemplo, ¿verdad? También las mujeres se les discrimina en relación a lo que es el pago, en relación a que se les da los trabajos más sencillos, ¿verdad? Trabajos que tal vez, por decir, a los hombres no quieren realizar. Bueno, aquí vamos a poner a las mujeres, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tal vez existe todavía aquello de la época de la comunidad primitiva, ¿verdad? Que lo más sencillo se le da a la mujer, lo que el hombre no quiere se le deja a la mujer. Todavía se tienen esos resabios, ¿verdad? De esos tiempos. Entonces, son las situaciones que se están tratando de cambiar, ¿verdad? Y justamente las oportunidades actuales ya a través de que la mujer tiene mayor participación en acceso a los estudios superiores, por ejemplo, a estudios ya universitarios de licenciaturas, de maestrías, son algunas de las cosas que van, ahí sí que yendo poco a poco, ¿verdad? Pero todavía a paso lentísimo, ¿verdad? Entonces hay mucha discriminación en relación a esa mujer porque se le cree que su trabajo tiene baja productividad y poca, o mejor dicho, que tiene precariedad, ¿verdad? Entonces ahí existe, ahí sí que aquella regla, ¿verdad? Del 80-20 que decía por ahí un señor estadístico, ¿verdad? Entonces, ese porcentaje cabal, que es el que menciona usted acá, ¿verdad? En sus diapositivas, ¿verdad? Que este trabajo en el agro es importante, pero no se le da el valor adecuado y especialmente esa discriminación hacia la mujer. Únicamente, licenciada, gracias. Gracias, Mario. Efectivamente, es importante la reflexión y la realidad. El que no conoce la comunidad más lejanas, donde los políticos no llegan, y pensamos que todo es igual en una comunidad que la ciudad. Y muchas veces cuando alguien está estudiando o estudiante de derecho, piensan que ya saben todo. Y siempre la discriminación viene entre la misma gente, no viene de lejos. A veces es difícil pensar, un gringo que viene, es más amable el gringo que la población que vivimos acá. Eso es lo que sucede. Entonces, allí es por esa razón que no avanza, no crecemos, con lo que dijo Rafael, Leonel, por ejemplo, del asunto de que mire qué hacen los gobiernos de turno, qué no hacen. Bueno, prácticamente no hay plan de gobierno, la que hay se maneja es un plan de partido que llega al poder y ejecuta su plan, ¿verdad? Pero plan de Estado no hay. Mario, ¿quiere intervenir? Mario, Rafael. Estaba hablando yo justamente hace un rato, licenciada, el que habló. Se volvió a levantar la mano. Perdón, no la bajé, disculpe. Ya. Bueno, pasamos al siguiente. Tenemos entonces la siguiente, es la empresa agraria. La evolución de la empresa agraria ha experimentado un profundo cambio en los últimos años. El empresario agrario, como lo conocemos, actualmente ha pasado de ser considerado agricultor a empresario. Este cambio se debe en parte a la política agraria común,
a la modernización agraria y a la globalización de la economía. Estos cambios los hemos visto reflejado en el ajuste estructural del sector agrario, es decir, menos empresas agrarias, pero de mayor tamaño, menor población activa en el mundo agrario. Esto creo yo que es parte de lo que estamos viendo con la globalización, con la invasión de muchos productos. Entonces cada vez es menos empresa y menos, cuando hay menos empresa, es menos empleo lo que se genera para el campesino, para el agricultor. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Qué se hace al respecto? Sabiendo que hay una gran cantidad de población que se dedica a la agricultura. ¿Cuánto de nosotros, estudiantes de derecho, vamos a ir a cortar café? O algunos sí los hacen, porque no consiguen otra forma de vida y es mejor ir a cortar café, es mejor ir a cortar cardamomo porque es un trabajo más digno en vez de robar. Pero ni las empresas se levantan ahorita con el COVID. ¿Cuánto se aumentaron la canasta básica? Y no baja, y ya no va a regresar para atrás. ¿Y cuánto el salario se aumenta? No va para atrás el salario. Entonces, ahí es una gran contradicción. Habría que hacer reforma, la salida habría que hacer reforma, las recaudaciones realmente van para el funcionamiento de una nación, de un país, para la gente, o van para el bolsillo de qué. Entonces, ahí sí la pregunta se los dejo. Para conseguir progreso en el medio rural se debe tener presente a la agricultura como eje de la actividad económica. No debemos olvidar que el sector agrario, a pesar de los cambios en la sociedad y en la actividad económica, sigue siendo un sector estratégico para mantener el tejido social rural. A pesar de sus características diferenciales, el sector agrario tiene en común en el resto de los sectores que está constituido por unidades productivas que organizan empresarialmente bienes y derechos con fines de mercados. Estas unidades productivas tienen dimensiones, eficiencias y regímenes jurídicos muy diversos en el sector agrario como en cualquier otro. Hay empresas grandes y pequeños, personales y sociales, empresarios autónomos con o sin trabajadores asalariados y empresas más o menos eficientes. Entonces, aquí donde vemos la diferencia, hay empresas que se vienen quebrando y ya no contratan más trabajadores, pero hay empresas que todavía se sostienen. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Es menos todavía, es más pobreza todavía. Y aquí lo que nos tira es el gran estratégico social, ya lo habíamos también abordado. Básicamente, ¿qué pasa si en la agricultura no hubiera quien los labra la tierra? Habrían abastecimiento a los mercados, parecieran fáciles, pero eso en la agricultura es un trabajo más complicado. Es un trabajo más complicado que no es nada más de ir, bueno, voy a cosechar la milpa, voy a sembrar el frijol. Cuando es tiempo de invierno es un gran lodazal, pero aún están. Tienen que cultivar, tienen que echar abono, tienen que echar químico, no sé qué. Entonces, básicamente es el trabajo que no se tiene como una estrategia para fortalecer el campesinado, fortalecer el agricultor o las mini empresas. Y eso no está como una prioridad. Noé, ¿quiere hablar? Buenas noches, licenciada y compañeros. Buenas noches. Siendo así realistas, los campesinos tienen, de los que estamos en la ciudad, nuestras vidas dependen de lo que ellos hacen en el interior, en la agricultura. Realmente si el campesinado, el agricultor, el trabajador agrario se organizara y también impone
los precios de los productos o deja de producir, la ciudad muere. Realmente la vida de los que estamos en la ciudad o en los cascos, en los centros urbanos, realmente dependemos de lo que producen nuestros agricultores. Yo creo que es una realidad de que si ellos no producen, nosotros no comemos. Usted hablaba de los mercados ahora cantonales y todos los mercados. ¿De dónde viene todo ese producto? De la agricultura, de ese de esa persona que ha labrado la tierra, que ha sufrido, que ha llevado, que ha estado en esos lodazales que menciona y toda esa situación. El agricultor realmente no nos mata de hambre porque no tiene educación, no se ha organizado, pero si quisieran ellos organizarse y alguien se levantara al frente de ellos e impusieran precios de productos, yo sé que nosotros los que estamos en los cascos urbanos se nos elevaría más el costo de la vida actual, pero es una situación por la que el gobierno no quiere mejorar la educación en Guatemala. Realmente de eso depende mucho, porque la mayoría que trabaja en la agricultura son su grado académico, si mucho es la primaria o intentaron el básico. El que llegó lejos, llegó a diversificado. Y uno que otro, en total que es una situación mucho más compleja, licenciada, únicamente. Gracias, Noé. Básicamente, yo creo que es aquí la situación más complicada es de que hablamos que las mujeres son las que más trabajan en el campo muchas veces de los productos que ya mencionamos. Ahí es donde los niños no tienen oportunidad de ir a estudiar. No solamente no tienen oportunidad, sino que también ven que es una ayuda para su ingreso económico al ayudar a sus papás. Pero también ven que tampoco los papás tienen dinero para mandárselos a la escuela, porque necesitan cuadernos, necesitan esto. Sí, el Ministerio de Educación se le dona algunas cosas, pero muchas veces llega tarde. Entonces, es una razón mejor para el gobierno de turno si haya más analfabeto en el área rural, porque no les conviene, ¿verdad? Entonces, es una situación bastante complicada. No sé si ven los que han viajado. Bueno, yo sí viajo mucho en el interior del país. Se da en Reu, se da en Huehuetenango, se da en Quichixcan, no sé si en Petén también. Las personas que van rellenando los grandes hoyos en las carreteras. Los niños picapiedras que son muy conocidos en Reu. Entonces, ¿qué hacen los niños picando piedra cuando deben estar estudiando? ¿Qué hacen los niños lustrando zapato en la zona 1, en todos los parques, cuando deben estar estudiando? ¿Y será que son niños de la zona 15, zona 14? Son niños del área rural, que vienen aquí y miren, no tienen, hay que ayudar a papá, mamá, porque no tienen, o hay que ayudar a mamá porque el papá se fue con otra mujer. Entonces, básicamente, los niños se ven obligados de ir a salir a lustrar. Pero esos son los ejemplos bien claros, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos mucho que aportar en la vida, en la sociedad como tal. Recordemos que el más famoso, el que es magisterio, es el más famoso porque logró ser maestro. Hace como 25 años, 20 años. Hoy en día, el que es maestro es simplemente maestro. Ya no tiene el nivel como famoso como antes. Y el que es abogado es simplemente abogado. Si no tiene maestría, pues no pasó más allá. ¿Y qué nos invade aquí? La tecnología. ¿Cuánto teléfono hay en una familia? Todos tienen teléfono. Y quizás hay 2, 3 carros en una familia. Pero no hay. Pero eso es más a la ciudad. Vamos al área rural. La gente camina 1, 2 horas a pie. A lo que nosotros no podemos hacer. La gente no está pensando en vehículos, si es un caminito como brecha donde van entrando, ahí van cargando el bulto. Y los niñitos. A veces es mentira. Cuando lo vemos, ¿será que es cierto esto? Hay una comunidad, esto es de San Gaspar Chajul, sacan a la mujer esperando bebé en una silla
en la espalda de los hombres en el gran lodo. Lo sacan allí porque básicamente no hay camino, tardan en 1 a 2 días a llegar al municipio. Allí no hay vehículo, no hay nada. Entonces, básicamente está en alto riesgo de embarazo, tienen que sacarlo. Y también, ¿quién dice por qué los centros no hay? ¿Por qué servicios no hay? No decimos nada. Y cuando la gente protesta, alegamos nosotros por qué están protestando. Es que no vemos la razón, porque hay razones, porque no están las condiciones. Entonces, son un sinfín de cosas que lo que nos queda acá, por ejemplo, es hacer reforma a algunas leyes para que realmente la gente del área rural, cabalmente lo que dijo Noé, si la gente en el área rural se pone en paro, no va a abastecer los mercados de Guatemala de productos. Básicamente, la gente del área rural puede vivir, pero en la ciudad no. A ver quién me dice cuál es el producto más caro por época de fiambre. Me van a decir que solo las mujeres lo saben. ¿Cuál es el La producto? remolacha. Los embutidos, licenciada. ¿Quién dijo remolacha? Yo, licenciada. Eric, Noel. Yo lo pensé también. Ah, Yo también, Lick. ¿qué más? ¿Qué más? No solo es remolacha. Las Un punto pacayas. para todo, licenciado. Las pacayas, unos Pacayas. como alberja. Y los Repollo. embutidos. Repollo, salchicha, chorizo, un montón de cosas. Le echan un mix, le hacen. Todas las verduras. Todas las verduras. ¿Y dónde los cosechan esas cositas como repollo, chiquito? Ay, qué rico el fiambre, que no sé qué. Pero ¿quién trae todo ese producto? Subió el tomate. Bien carísimo, la arveja está a 30, 40 la libra, porque es lo que más va al fiambre. ¿Y quién los cosecha? ¿De dónde viene? Con el agricultor. Entonces, bueno, son algunos ejemplos que sí queremos como tomar conciencia realmente, mire, no se valora. Y cuando vemos una mujer indígena en el mercado, no regateemos el precio que ella tiene allí. Y cuando vemos una mujer indígena embarazada y con el hijo atrás y se sube allí o no le pasemos empujando, démosle el espacio. ¿De dónde viene caminando? Entonces, a veces no tomamos conciencia. Bueno, este es uno de las grandes discriminaciones, explotaciones laborales, decimos, pero también tenemos aquí la empresa agraria. ¿A qué nos referimos con empresa agraria? Jorge Armando, creo que es. ¿Podría darnos lectura a la diapositiva? Jorge Armando no está. Elic solo estaba preparándola porque no la miraba. Estaba muy lejos. Denos lectura, pues. Okay. La empresa agraria. Aunque es una obviedad, una empresa agraria es aquella que realiza actividades agrarias. Pero, ¿qué es una actividad agraria? La actividad agraria es aquella que emplea la tierra para obtener productos vivos, plantas y animales. El objetivo es obtener recursos del suelo, transformados sus sustancias físico-químicas en organismos vivos de manera controlada. Gracias. Es decir, transforma la tierra para obtener con el objetivo de obtener recursos del suelo, transformándolo sus sustancias químico, físico, todo lo que le echan al organismo vivo para de manera controlada y que salgan buenas cosechas, buenos productos. Básicamente. ¿Quién nos da lectura acá?
¿Quién dice yo? Sonia. Yo no, Leonel. porque se dice, la empresa campesina asociativa. Empresa campesina asociativa es la formada por campesinos beneficiarios del proceso de transformación agraria, constituidos en una colectividad bajo una gestión común para explotar directa y personalmente la tierra, en forma eficiente y racional, aportando su trabajo, industria, servicios u otros bienes, con el fin de seguir beneficiando a sus miembros. Gracias. Sonia. Sonia ya se nos fue. Vamos, Sonia. Leonel. Dígame, ¿sí? Sigamos con la lectura. Las organizaciones campesinas en América Latina. Las organizaciones campesinas, también llamadas organizaciones locales, comunitarias, rurales o populares, son agrupaciones de base, formales o informales, voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o sociales de sus miembros, independientemente de la situación jurídica o grado de formación. Se caracterizan por ser grupos de personas que tienen por lo menos un objetivo común, actúan conjuntamente ante las autoridades locales asociadas a la idea del desarrollo, de abajo hacia arriba. Gracias. Y constituyen mecanismos para la obtención de créditos, insumos, capacitación y otros servicios, promoviendo el bienestar de sus miembros. Como también aquí nos indica el siguiente, los pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos sin tierra y otros grupos desventajados de la población rural no tienen poder de negociación suficientes para lograr de sus pedidos sean atendidos. De allí la importancia de agruparse y aunar esfuerzos para formular ante las autoridades demandas que representen los intereses de la totalidad de sus miembros. Estamos hablando de las organizaciones campesinas, los diferentes tipos de organizaciones, porque es necesario que tengan unidad, que tengan fuerza ya agrupados, porque no todos tienen la misma condición. Hay algunos que tienen un pedazo de tierra, otros que no, pero necesitan cultivar. Entonces, allí donde nos dicen unos que tienen, otros no, pero sí tienen que cultivar, entonces se asocian, se agrupan para que realmente ya con la totalidad pues tienen un poco más de fuerza. Decimos muchas veces es que la unidad hace la fuerza. Si los campesinos lo pueden hacer, ¿cómo se agrupan para ir viendo sus demandas, priorizar la comunidad, sus prioridades como tal, ya sea sus miembros, asociativas? Pero ¿por qué los estudiantes de derecho no lo pueden hacer? ¿Por qué los profesionales no se agrupan para ver una demanda? ¿Qué nos beneficia? ¿Qué no? Sí lo podemos hacer. Los campesinos lo hacen y ¿por qué nosotros no? O sea, es cuestión de puramente voluntad, ¿verdad? ¿Quién nos hace favor con la siguiente lectura? Esvin. Yo, licenciada. Démosle, Mayra. Las cooperativas agrícolas, cooperativas agrarias. Las cooperativas agrarias, especialmente las que proveen servicios a los agricultores, son la forma más común de organización rural de los productos. En muchos países son las organizaciones de la población rural con mayor nivel de penetración local, demuestran alta efectividad en la promoción del progreso socioeconómico de las comunidades rurales y la protección a los intereses de los pequeños productores de la región. Permiten a sus miembros economías de escala en el ascenso de los recursos financieros
proporcionan un medio institucional para integrar a los pequeños agricultores en la economía nacional. Además, permiten el intercambio creciente de bienes y servicios entre los sectores tradicionales. El micrófono, Ligda, lo tiene apagado. Mayra. ¿Está Mayra? Joel, ¿podría darnos lectura a la presentación? Claro, licenciada, con gusto. Aquí, licenciada, disculpe. Pero si gusta que le dé la compañera Mayra, no hay problema. Mayra. Cooperativas agrarias y otros subsectores de la economía y contribuyen a sus miembros, se benefician con la transferencia de tecnología. En su forma ideal, las cooperativas se adaptan a numerosas actividades económicas y resultan especialmente idóneas para proporcionar servicios financieros a las comunidades rurales al operar a nivel de base, entre personas que se conocen bien, requisito fundamental para tener la confianza. Con frecuencia suelen ser únicas instituciones financieras u organismos formales en el área rural, suplementando las fuentes tradicionales informales del crédito. Gracias. Joel, ¿nos hace favor de la siguiente? Con gusto, licenciada. Factores importantes. Factores importantes para el éxito de las cooperativas son, entre otros, el desarrollo institucional de abajo hacia arriba, la capacitación a todos los niveles, la confianza a la movilización de ahorros y el seguimiento y la auditoría. Existe en la región gran número de cooperativas agrarias, de crédito y pesca, más de 23,000 al servicio de 10.3 millones de miembros, según cifras de COPAC en 1987. Cabe señalar que las mujeres constituyen una proporción muy pequeña del número total de miembros de las cooperativas agrarias. En Brasil, las cooperativas comercializan el 83% de trigo y el 68% de la leche producida en el país. En Colombia, las cooperativas de pequeños agricultores comercializaron el 35% de la leche fresca y el 6% de las exportaciones totales de café, 32%. En Chile, la Confederación de Cooperativas Campesinas, CAMPOCOP, unificó al movimiento cooperativo. En Ecuador, de las 1.700 cooperativas registradas, más del 50% están en la costa, 39. El seguimiento. Con gusto. En cuanto a la estructura administrativa de las cooperativas agrícolas, se ha avanzado mucho en la descentralización, disminuyendo la participación de los gobiernos. Con respecto a las organizaciones de segundo y tercer grado, existen en Costa Rica la Federación de Cooperativas de Producción Agraria y Servicios Múltiples, FECOPA, y la Federación Nacional de Cooperativas de Mercadeo Agropecuario, FEDEAGRO. En El Salvador, la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador, COACES, y en Guatemala, la Federación de Cooperativas Agrarias, FEDECOAF, y la Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas, CONFECOP, que agrupa a 10 federaciones. Gracias. Joel, ¿verdad? A la orden. Gracias. Vamos a ver, Leonel, ¿cómo se llama la cooperativa más grande de Guatemala? ¿Y cuántos agrupa? Mire, licenciada, fíjese que yo le voy a hablar con la verdad, porque no tratar de mentirle. Fíjese que yo desconozco lo que es que las asociaciones agrarias en cuanto a Guatemala y también parte
no solo de Centroamérica también. Gracias. No pensé que hubieran asociaciones. Gracias. Alguien me dice cómo se llama la Confederación Grande de Guatemala y cuántos lo unifica. No es Anacafé, licenciado, o es otro. No. Confecop. ¿Quién dijo? María Andrea. Sí. ¿Cuántos lo agrupa? Si no estoy mal, 30 No. o 10. 10. 0, entonces, bájale punto. Un punto. Aquí lo tenemos al final. En El Salvador, la Confederación de Asociaciones Cooperativistas en El Salvador, COCAES. Y en Guatemala, la Federación de Cooperativas Agrarias, FEDECOCAGUA. Y la Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas, CONFECOOP, que agrupa a 10 federaciones, agrupa a 10 federaciones, a 30 federaciones. Entonces, aquí lo tenemos, lo que dijo María Andrea, a 30. Aquí lo tenemos. Solamente María Andrea indicó que son Confecoop y efectivamente esa es la finalidad de ponerlo y ver quiénes son, cómo estamos en Guatemala, pero también en otros países, cómo estamos, que hay, o sea, el arreglo, las coordinaciones a nivel de latinoamericano. Joel, ¿quiere hablar? No, licenciada, perdón, se me presionó el botoncito. ¿Esvin? Tampoco. Solo con eso tengo duda, porque dice que agrupa a 10 federaciones. Pero al final tiene el número 30. Esa fue la confusión que también tuvo María, me imagino. Y yo igual, iba a decir sí, por eso me 10 confundí. por lo mismo. Vamos a ver, ¿dónde estamos con los 10? Dice, y la Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas, CONFECOP, que agrupa a 10 federaciones. Y entre paréntesis tenemos el número 30. Lo que pasa es que, mire, pues, dentro de las 10 federaciones, agrupan otros pequeños adentro. ¿Ya? Son 10 federaciones, pero ya son más grandes. Es lo que nos indica acá, pero agrupan en su totalidad, ya solo se reconocen 10, pero dentro de los más medianos, digamos, son 30, ¿ya? Pero solo se reconocen los 10 dentro de Confecoop como tal. ¿Sí? O sea que, digamos un ejemplo, estas 10 federaciones tienen 3 cooperativas, me imagino. Exacto. Así ya, es. gracias. Es como por decir, mire, Guatemala tiene 22 departamentos y solo se reconocen los 22 departamentos a nivel nacional, pero ¿cuántos municipios tienen los departamentos? Por decir un ejemplo, Quetzaltenango. ¿Cuántos municipios tiene Quetzaltenango? Pero solo se reconoce Quetzaltenango a nivel nacional. Mario, ¿quiere hablar? Sí, licenciado, con una consulta. Ajá. Fíjese que ahí me da un poco de dudas en relación a los conceptos, porque ahí se habló de empresa agraria y de cooperativa agraria, pero se mencionó también la palabra agrícola. Como según lo que hemos aprendido en el curso, es diferente el concepto de agrario a agrícola, ¿verdad? Porque lo agrícola abarca los aspectos técnicos, ¿verdad? Cuando hablamos de agricultura, ¿verdad? Mientras que lo agrario, los aspectos de las relaciones económicas de producción, ¿verdad? Como se le llama en economía, si lo miramos así. Entonces, me da la duda, ahí si podemos utilizar en el examen las dos palabras como respuesta: empresa agraria, empresa agrícola, cooperación, ¿cómo es? Cooperativa agraria,
cooperativa agrícola. No sé si podemos utilizar cualquiera de esas dos. No. Si regresamos a las diapositivas, aquí están claras. Cooperativas agrarias. Las Ahí cooperativas menciona los dos nombres. agrícolas. Aquí estamos hablando, según nuestro programa, en el inciso de las cooperativas agrícolas. Son cooperativas agrícolas. Aquí lo vemos. Y si vamos aquí, hablamos de cooperativas agrarias y otros subsectores. Entonces, aquí están las definiciones en cada diapositiva. Factores importantes, ya pasamos aquí, pero también aquí estamos viendo ya la siguiente, las asociaciones agrarias. Así está en nuestro programa. Es cuestión de que ya lo lean detenidamente porque aquí están definidos. ¿A qué nos referimos las cooperativas agrícolas? ¿Sí? Ahí es donde me da la duda, que arriba dice cooperativas agrícolas y abajo dice cooperativas agrarias. Así está en el programa. Cooperativas agrarias. Si lo ve el programa, así está. Las cooperativas agrarias, especialmente las que proveen servicios a los agricultores. Son las formas más comunes. ¿Sí? Entonces, ¿sería lo mismo, licenciada, o sería diferente? No. Ahí es donde me quedé así con la duda. Mire, pues aquí lo estoy leyendo, el contenido, la definición como tal. Las cooperativas agrarias, especialmente las que proveen servicios a los agricultores. Estamos. Son las formas más comunes. Ya la organización rural aquí ya lo define. Esta es la definición. Si vemos el otro, cooperativas agrarias y otras formas es a continuación. Pasamos al presente, al siguiente, por ejemplo. Entonces, aquí hay que interpretar cada uno de ellos porque aquí sí tiene una diferencia. Es lo que tienen que leer, por eso le decía yo, hay que leer las diapositivas porque sí tienen una diferencia y lamentablemente parecieran relativas, pero así está en el programa. Bueno, voy a leer para ahí para... Por favorcito, porque si no ya estamos 8:30. Gracias, licenciada, muy amable. Vaya, no tenga pena. Aquí ya nos viene de nuevo las asociaciones agrarias. Y si estamos hablando siempre de asociaciones agrarias, el asocialismo de los productores es una forma para promover la modernización de las estructuras agroalimentarias. Y ya nos pasamos relativamente con lo que ya vimos. Es a continuación como sociedades civiles de finalidad económico-social en orden a la producción, transformación y comercialización. Entonces ya nos hablamos de la comercialización, pero sí tiene definiciones muy claras. Las formas asociativas agrarias pueden clasificarse de la siguiente forma. Sociedades mercantiles necesitan escritura pública para su constitución y funcionamiento y deben inscribirse en el registro mercantil. O sea, no va a ser en el Ministerio de Gobernación, sino que por el tipo de sociedades, ¿verdad? Entonces, a veces nos da un poquitito, pero hay que leer bastante las definiciones, porque si están bien definidos, eso pensé también, pero así está en el programa. Entonces, al analizarlo, al investigarlo, sí tiene bastante diferencia. Entonces, aquí finalizamos el día de hoy. Yo sé que es bastante extenso, pero bueno, nos queda limitado el tiempo. Mario, no sé si levantó la mano o abandonó. Mario, Rafael o Viator. Bueno, yo creo que ya no hay. Entonces, les deseo feliz noche. Nos vemos el día de mañana con otros temas. Bueno, licenciada, feliz noche. Dios la bendiga. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Licenciada, que descanse. Igualmente, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.